diríamos, como esto se trata de un taller, no hay mejor forma de aprender a nivel de taller que teniendo grandes conversaciones. A ver, ¿a cuánto le gusta conversar con amigos? ¿A cuánto le gusta conversar con amigos, verdad? Hay conversaciones que tenemos con amigos que ciertamente nos bendicen, ciertamente nos edifican. Hay conversaciones que cuando nosotros la tenemos con amigos decimos, wow, qué interesante, qué bendición fue compartir con esta persona. Amén. Y precisamente en la noche de hoy, yo quiero que tengamos a un amigo, ¿verdad? Al que he invitado, porque ha sido un amigo con el que hemos hecho colaboración para trabajar juntos estos temas, ¿verdad? Yo no sé si usted lo conoce, pero es un profesional en el área, amén, de lo que estamos tratando, en el área de la oratoria. Y en esta noche yo quiero auxiliarme con esta primera parte de esta conversación que vamos a tener. Yo quiero dar la oportunidad a un amigo, a un hermano que ha decidido venir a unirse con nosotros en esta oportunidad, que yo le invité personalmente y desde que le hablé, así como hemos participado en congresos, como hemos participado en enseñanza juntos, él está dispuesto a compartir con nosotros. Permítame hacer un ajuste por aquí para que recibamos en esta noche a un amigo nuestro, amén, un amigo personal, que lo considero un hermano que ha bendecido mucho mi vida y que me estará acompañando en esta primera conversación. A ver, ¿está listo usted para recibir a nuestro amigo? Vamos a ver, alguien por ahí que esté listo. Amén. Me gusta saber. Ok, perfecto. Yo Amén. no sé si usted lo conoce, quizás usted ha escuchado de él, pero me gustaría que en esta noche se una a esta conversación junto con nosotros nuestro amado y queridísimo Miguel Susana. Miguel, Dios te bendiga, hermano. Bendiciones y paz, mi querido hermano y amigo Pastor Oliver. Qué gran privilegio estar compartiendo contigo a través de esta plataforma. Mis saludos, mis respetos y honra para los consiervos, nosotros conectados a esta hora, que nos vidas y siga impartiendo abundante gracias sobre ustedes para continuar con la tarea que Él ha puesto por delante. Sabemos que en el Señor el trabajo no es en vano y que cosechamos lo que sembramos. Así que gracias, Pastor Oliver, por esta invitación y poder compartir, dar por gracias, pido. Gracias por tu amistad, me honra tu amistad, me honra tu hermandad y compañerismo. Sabemos que seguiremos aportando por lo menos un granito de arena a la edificación del reino de Dios aquí en la tierra. Claro, Miguel, te agradezco inmensamente, hermano, el que nos permita disfrutar de esta conversación que quise tener. Créeme que tengo una gran deuda, ¿verdad?, de gratitud a esta audiencia a la que nos estamos reuniendo en el día de hoy, porque fueron las personas que me vieron crecer, me vieron nacer en el Señor. Y aunque hemos escalado, diríamos, en otras latitudes, estamos en otras latitudes ahora mismo, no dejo de reconocer el gran honor, ¿verdad? Que me da el yo poder, diríamos, servirle a esta comunidad. O sea que estoy diríamos, comprometido a añadir valor a todas las personas que están aquí. Amén. Me están comentando que se escucha un poco bajo. Déjeme ver el micrófono de mi. No, el del señor Miguel es que se escucha bajito, el suyo se escucha perfecto. Ah, ok, perfecto. El mío. No, yo controlo aquí, Miguel. ¿Está bien? Ahí. Ya, gracias. Excelente. Si me pueden confirmar, ahí sí se escucha mejor. Sí, excelente. Miguel, mira, las personas que nos están escuchando, la mayoría son líderes, pastores, son estudiantes de seminario que están incursionando en esto de la comunicación, en esto de la predicación. Y yo quiero hacer esto, no tanto, diríamos, algo que nos concentremos en buscar etimología, en buscar palabras, sino algo práctico, porque se trata precisamente de un taller. Y cuando escuché lo de oratoria que honra a Dios, de inmediato recordé
aquel seminario que hemos tenido juntos aquí, ¿verdad? Aprovechando ese gran seminario que tienes de el arte de hablar en público. Y se me ocurrió la idea de decir, ¿por qué no invito a mi hermano Miguel como un bono adicional? Yo no sé, ¿alguien agradece que Miguel esté con nosotros hoy? ¿Alguien puede levantar? Mira las manos ahí levantadas, Miguel. Está nuestra gente diciendo, esto es un bono extra. Mire, yo quiero agradecer a Miguel. Gloria a Dios. Quiero agradecer a Miguel que desde que lo invitamos dijo, claro que estoy ahí. Siempre estamos juntos, ¿verdad? En estos proyectos. Así es, mi hermano. Y déjame decirte, de nuestros hermanos, una honra poder de Dios y a su pueblo, junto a ti, mi hermano, que una vez más en estas lides. Excelente. Miguel, hablamos un poco del tema de la oratoria. ¿Cómo consideras en este momento en el que estamos, que es, diríamos, crucial para comunicar la verdad de Dios ante un mundo que está siendo azotado por tantas situaciones? ¿Qué tan importante es que nosotros día a día nos estemos, diríamos, capacitando en estos temas de oratoria y del arte del buen hablar? Compartía con ustedes desde los albores de la humanidad, la creación del hombre en el Génesis, la interacción que Dios tenía con Adán, lo hacía a través de la comunicación oral. Y les comentaba que a lo largo de toda la historia, diferentes culturas, diferentes estadios de la humanidad, diferentes grupos poblacionales, comunidades étnicas, raciales, culturales, idiomáticas, nosotros vamos a encontrar presidentes y reyes que tuvieron alguna deficiencia fisiológica, anatómica, algún impedimento físico, algunos eran inválidos, otros ciegos, perdieron la visión, otros fueron mancos. Había alguna imposibilidad física motora, pero no tenemos constancia de un líder, de un rey o de un presidente de una nación que fuera mudo. Y le preguntaba a usted, mi hermano Oliver, si conocía de alguno. No. Realmente no me llega nada, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando Dios llama a Moisés, la excusa más poderosa humanamente que Moisés puso delante de Dios, como hacemos los que hemos sido llamados al ministerio, muchos de nosotros siempre buscamos excusas para evadir esa responsabilidad porque sabemos lo que conlleva. Cuando Dios llamó a Moisés, su excusa no fue, yo no sé hacer milagros, yo no sé hacer cosas sobrenaturales. No, Dios le mostró su poder con la vara, con la mano que se convirtió en lepra y luego sanó, la vara que se convirtió en serpiente, la zarza que ardía y no se consumía. Es una manifestación poderosa, sobrenatural del poder de Dios. Sin embargo, la excusa que Moisés presenta delante de Dios fue su limitación humana. Yo no sé hablar. Yo soy tartamudo. Es decir, no soy un buen orador. Como soy torpe al hablar, no puedo transmitir tu mensaje con autoridad como un verdadero líder. ¿Me van a creer? ¿Van a creer a un tartamudo que esté diciéndole a la multitud o a Faraón? Faraón, dice Dios. No le va a creer. Entonces, es la excusa humana más poderosa que Moisés plantea para tratar de zafarse del llamado de Dios y de la encomienda de Dios. ¿Y qué hace Dios? Es maravillosa esta lección en muchas formas y de muchas maneras, porque Dios pudo haber hecho un milagro sobrenatural y haber sanado o corregido el problema de oratoria, de locución, de habla que tenía Moisés y hacerlo un gran orador. Sin embargo, no lo hizo. Pero Dios sí sabía la importancia de que su mensaje fuera bien comunicado de manera oral para que pudiera surtir el efecto que Dios quería que surtiera. Entonces, uno deja a Moisés con su defecto, con su problema. Y aquí nos muestra la soberanía de Dios y a la vez su gracia. El Señor nos va a usar a pesar de nuestras imperfecciones, porque quien es perfecto es Él.
Nosotros somos imperfectos y Él nos va a usar a pesar de nuestras imperfecciones. Un principio de soberanía de Dios, del llamado, del ministerio, del liderazgo. Pero Dios, conociendo la importancia de la comunicación oral, entonces le dice a Moisés, no te vas a escapar de mí. Ahí está Aarón, tu hermano, que ese habla bien y habla bonito. Aarón no eres tú. Yo te voy a comunicar mi mensaje, tú vas a hablar conmigo, la comunicación va a ser entre tú y yo, Moisés y Dios, Dios y Moisés. Y luego tú le vas a comunicar mi mensaje a Aarón, para que Aarón se lo comunique a los ancianos de Israel, al pueblo de Israel y a Faraón. Y Aarón se convirtió en el primer speaker o vocero de Israel, que registra la historia hebrea. Maravilloso, ¿no? Claro. Es decir, nosotros encontramos a lo largo de toda la Biblia, y hay muchos ejemplos, la importancia de la comunicación oral, de que el mensaje poderoso que Dios transmite a la humanidad sea comunicado de manera escrita, como lo dejó, pero de manera oral, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Excelente, excelente, Miguel. O sea que definitivamente podemos poseer un mensaje, aún de parte de Dios. Ese mensaje puede caer, claro está, en vasijas quebradas, rotas, con impedimentos, ¿verdad? Pero Dios siempre se preocupará porque ese mensaje pueda llegar de tal manera que la audiencia pueda escucharlo. De ahí viene este tema, ¿verdad? De una oratoria que honre al Señor, ¿cierto? Claro, eso es lo fundamental, porque si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en el ministerio de Jesucristo, Jesús no escribió ningún libro manualmente, sus manos no escribieron. En el único momento que encontramos a Jesús escribiendo es cuando le presentan a la mujer adúltera, el grupo de fariseos, y Jesús se inclina y escribe en la arena. Pero no, Jesús no nos dejó nada escrito. Toda su enseñanza fue de manera oral, verbal. Y era un estilo que se utilizaba desde la antigüedad. Lo vamos a encontrar en la cultura griega, lo vamos a encontrar desde la cultura mesopotámica, que aunque se escribían las leyes, los decretos, las hazañas de los reyes, todo se comunicaba de manera oral. Y cuando los pueblos escuchaban la voz de su líder, del general en batalla, del rey en el campo de batalla, o del rey cuando había santa convocatoria, o se llamaba al pueblo al arrepentimiento, o a cualquier momento importante e histórico, vamos a encontrar que la voz de ese líder, la voz de ese rey, la voz de ese general era importante para impartir aliento, temor, confianza, fe, para levantar el ánimo o para infundir temor, para infundir miedo. La voz, esa herramienta que el Señor nos dio, porque yo planteo que el don del habla es un regalo de Dios, es algo intrínseco que le pertenece al ser humano. Ningún ser creado tiene la capacidad de comunicarse oralmente como la que tiene el hombre, porque Dios nos creó de una manera muy especial. Ahora, hablar bien, hermoso, que se entienda, que provoque los efectos deseados, es un arte. Y como todo arte, tiene entonces que pulirse, ejercitarse, capacitarse, prepararse, afinarse, para buscar el grado de excelencia, sobre todo nosotros que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es un Dios excelente. Entraste en un tema, Miguel, muy, muy importante ahí, diríamos, en el arte de hacerlo, ¿verdad? Porque todos podemos hablar. Por ejemplo, en la entrega pasada, porque ya esto es parte de una conversación que inicié con esta audiencia, donde establecía que en mi caso particular, cuando yo inicié en mis inicios como predicador y eso, yo buscaba más el comunicar que el conectar con nuestra audiencia. O sea, y era una debilidad que yo tenía. O sea, yo me envolvía tanto en mi tema que a mí lo que me preocupaba era que mi tema se diera y que saliera bien.
Entonces, me pasaba mucho tiempo comunicando, pero no conectando con la audiencia. Con la audiencia. Y entonces caía en informar, pero no formar. Correcto. Correcto. Y esto es muy importante lo que acabas de decir. Y yo sé que está en tu corazón porque conozco los seminarios que tienes acerca del arte de hablar en público, porque ciertamente estamos frente a un arte. Lo importante es que puede ser desarrollado, puede ser aprendido. Podemos aprender este tipo de herramientas que nos ayuden a comunicar, a darle elegancia a nuestro mensaje para que sea mejor entendido, ¿cierto? Así es. Yo creo mucho en la preparación y creo mucho en la capacitación. Lo que estás haciendo, ese esfuerzo de tomar este tiempo para conectar con estos hermanos, lo que están haciendo estos hermanos, pastores, líderes, estudiantes, de sacar este tiempo también para adquirir conocimiento, para buscar nuevas vías de hacer mejor lo que están haciendo en la obra del Señor, en sus ministerios o en su trabajo personal, es loable. ¿Por qué? Porque cuando nos preparamos, cuando nos capacitamos, tenemos un campo mayor de incidencia. Tenemos una ventaja para llegar a un mayor público y a un público diverso y heterogéneo, a un público más vasto. Entonces, el Señor nos ha dado la herramienta de la comunicación oral, de poder hablar, de locutar, la locución, para nosotros comunicar este mensaje que es el mayor mensaje jamás entregado a la humanidad, que es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es transformacional, pero siempre debemos recordar que no es solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y en el qué y el cómo hay un gran trecho. Porque mucha gente piensa que solamente decir lo que quiero decir. Y eso es simplemente servir una información. Pero cuando comunicamos y desarrollamos el arte de la comunicación, entonces no solamente transmitimos una información, hablamos al hombre integral, alma, cuerpo y espíritu. Eso tiene que ver con las emociones, con el razonamiento, con el corazón. Somos seres emotivos porque así Dios nos creó, así Dios nos hizo. Entonces, cuando hablamos y transmitimos un mensaje, debemos transmitir esas ideas de ese mensaje a ese ser integral que ríe, que llora, que aplaude, que cuestiona, que se emociona, que se escapa del auditorio aunque físicamente esté ahí. Y entonces, esa manera no solamente de informar, sino también de comunicar y conectar con la audiencia. Y que la audiencia conecte conmigo. Decía Dale Carnegie, uno de los grandes formadores de líderes y de oradores a nivel empresarial y político del siglo antepasado, que el buen orador es aquel que subyuga, aquel que somete, aquel que arraiga con la palabra hablada, aquel que te secuestra cuando tú hablas. Y entonces, eso tenía Jesús. En la historia de la humanidad no ha habido un orador más excelente, más exquisito, más brillante que nuestro Maestro Jesús. La gente le escuchaba y quedaba encantada, convencía a la gente, no solamente porque tenía un buen verbo, sino porque importante en el orador. No solamente hablaba de aquí, conocimiento, información, hablaba del corazón y para el corazón. Emocionaba, impactaba, persuadía, convencía. Entonces, un buen orador tiene que ver todas esas herramientas, cómo funciona el pensamiento humano, las emociones humanas, cómo reacciona el hombre ante diversas manifestaciones de la conducta, para entonces yo comunicar mi mensaje de una manera que sea clara, concisa, precisa, pero que conmueva, que persuada, que convenza, que emocione, que reflexione, pero sobre todo que haga pensar. Wow, tremendo. Escucharte, Miguel, es desafiante. Yo no sé cuántos. Yo me imagino que María Teresa está por ahí desafiada y dice: uff, está poderoso eso. Damaris Vargas le está edificando, ¿cierto? Yo veo gente por aquí que están, yo me imagino que están extasiados, ¿verdad? Tomando notas. Por favor, vaya tomando sus notas, ¿verdad? Porque voy a abrir una sección, en breve voy a abrir una sección de preguntas
vamos a aprovechar la visita que tenemos de Miguel hoy en esta conversación. Y si usted tiene alguna pregunta que usted tenga directamente, ¿verdad? Tenemos a Miguel aquí y un servidor también, podemos respondérsela, pero quiero que aproveche al máximo esta temporada. Yo sé que me imagino que muchos están encantados con lo que estamos cenando. Bueno, mira, alguien pone ahí, dice que buena comida la que tenemos hoy, ¿verdad? Excelente. Miguel, hablando del tema de lo que es la oratoria, siempre se habla de, diríamos, ese trípode, esos tres, diríamos, partes fundamentales en cuanto a la oratoria, en cuanto al arte de comunicar, lo que aquellos griegos llamaban el pathos, el ethos y el logos, ¿verdad? Yo siempre pongo énfasis, sobre todo en esta etapa, cuando estoy frente a una audiencia, de que nosotros debemos, diríamos, conocer nuestro mensaje, pero también de buscar aquellas vías que podamos comunicarlo de la mejor manera. Hablamos un poco de este trípode, ¿verdad? Diríamos, de cómo comunicamos, no solamente con las palabras, no solamente con el material, sino también con nuestras expresiones. En locución, para hablarle propiamente de la locución profesional, hablamos que ese trípode, hablando locutorilmente, tiene tres fundamentos, que es la dicción, la fluidez y la entonación. Ya esto es ejercicio de la voz, o sea, para el uso y cuidado de la voz, que es una materia muy importante y muy delicada para todos aquellos que se dedican al uso de la voz para enseñar, para vender, para orientar, para persuadir. Todo aquel que utiliza su voz como herramienta de trabajo necesita conocer esas tres partes fundamentales en la locución, que es la dicción, la entonación y la fluidez. Entonces, cuando hablamos de la comunicación integral, nosotros hablamos que no solamente nos comunicamos de la manera oral, que nos escuchen, también nos comunicamos de la manera gestual. Nuestra imagen, nuestro rostro, los ademanes que hacemos, los movimientos que hacemos con las manos, con la cabeza, nuestro cuerpo. A veces nosotros comunicamos un mensaje totalmente distinto, muy diferente, con nuestro cuerpo, con nuestras gesticulaciones, el lenguaje kinésico, que lo que estamos diciendo con el lenguaje oral. Y la gente lo percibe, porque es muy común. Por ejemplo, una hermana se para en el púlpito, toma el micrófono, ¿verdad? Muy típico de nuestras iglesias. Hermano, yo estoy muy contento esta noche, muy feliz. Y uno le ve la cara de angustia y de tribulación. ¿Dónde está el gozo? O sea, lo tiene muy por dentro, muy por dentro. Muy profundo, muy profundo. Muy profundo. Muy peculiar también en nosotros. Yo me crié en la iglesia, es decir, yo no me convertí ayer. Yo le sirvo al Señor desde los 12 años, gracias a su amor y misericordia. Y bueno, ya tengo unos añitos sirviéndole al Señor en la iglesia. Era muy típico en nuestras congregaciones que carecíamos de muchos recursos, ¿verdad? Y talentos. Ya hoy no, las iglesias hoy son canteras de talentos y valores y gracia y dones que el Señor nos ha impartido. Pero cuando le daban una oportunidad a alguien que, por ejemplo, no sabía cantar, decía una frase muy acuñada entre nosotros: bueno, mis hermanos, yo no sé cantar, pero como es para la gloria de Dios. Y ahí venía el martirio. Lo que salga. Claro, hermano, eso era duro. Y aquellos que le decían a los músicos, cáiganme atrás. Sí. Y los músicos, al final quizás el himno, el coro, le venían agarrando el tono. Ya se acabó. Pero ya había terminado Entonces, una vez un joven en la congregación, sabe que también nos sorprendían en medio de los cultos. Ahora se preparan, te dan las partes, te las asignan, pero en los cultos a veces faltaba alguien y de repente el pastor como decimos en buen dominicano, a boca de jarro, a pie de cañón, te decía: prepárese que usted va a predicar. Y entonces tú no tenías más nada que hacer. Y perdón, Miguel, si decías que no, había una reunión de diácono después para ver por qué dijiste que no. No, porque dijiste que no, o sea, sí, eso. Usted no podía decir,
Mire, si a usted le asignaba a cantar un coro, aunque usted nunca haya cantado ese coro, había que cantarlo. Si le daban una oportunidad para cantar un himno especial, aunque usted nunca haya cantado, había que pararse ahí, hermano, y para la gloria de Dios. Entonces, este joven le dan la oportunidad para predicar y él no había preparado nada, porque imagínense, un mensaje. Y entonces él dice, bueno, yo no preparé el mensaje, pero la palabra de Dios dice, abre tu boca que yo te la llenaré. Y una viejita que lo conocía le vociferó de uno de los asientos, pluma de burro es lo que tú hablas. Porque si no nos preparamos, nos capacitamos para entregar lo que Dios nos ha dado y no preparamos lo que vamos a entregar, que es el contenido, que es el mensaje, entonces vamos a fallar en nuestra misión. Y yo creo que Dios, en estos tiempos en que la comunicación se ha desarrollado tanto y tenemos la tecnología, por ejemplo, mira cómo estamos aquí conectados. Tú estás en Detroit, yo estoy en Santo Domingo, hay un grupo de hermanas que están en una vigilia por Jarabacoa y hay otros hermanos que están en otros lugares del país y quizá en otros lugares de Estados Unidos u otros países. Entonces, el Señor nos une a través de la tecnología, pero ¿qué vamos a hacer con esa tecnología? Ahora con la pandemia, nosotros vimos cómo las iglesias tuvieron que adaptarse al distanciamiento, a la no celebración presencial de cultos y a tener que hacer algo. Teníamos, gracias a Dios, las herramientas de Facebook, del Zoom, de todas estas herramientas y plataformas, WhatsApp, que nos permitían conectarnos con la audiencia. Pero viene el otro elemento, el contenido. Y luego, ¿cómo transmito ese contenido a través de esa audiencia que me está percibiendo, recibiendo mi mensaje por esta plataforma tecnológica? Entonces, todos estos elementos, Pastor Oliver, es necesario tenerlo en cuenta porque a veces la ignorancia nos lleva a cometer muchos errores. Y hay mucha gente que se equivoca porque hace cosas sinceramente, ignorando que está sinceramente equivocado. Y por eso es que tenemos que prepararnos y capacitarnos. Alguien dijo que la ignorancia es arriesgada. Muy osada. Muy osada, ¿verdad? Ciertamente. Qué bueno. Bueno, familia, por favor, si puede, diríamos, silenciar su micrófono, se los agradezco. Estamos aquí en una conversación muy especial con nuestro hermano Miguel Susana. Amén. Y quiero agradecer. Miguel, algunos consejos prácticos, bueno, desde tu perspectiva como profesional de la comunicación. Sabemos que eres un hombre de televisión, de radio, con una gran trayectoria en nuestro país y en otras latitudes. Algunos consejos prácticos a nuestros estudiantes, los pastores que están aquí, que puedan ayudarle a mejorar ese arte. Sabemos que este mensaje cubre mucho, sabemos que es mucho, ¿verdad? Esto es material para días y días, pero algunos consejos prácticos que nos puedas compartir. Bueno, una de las deficiencias que tenemos, y uno lo nota mucho en los púlpitos, bueno, en muchas áreas, ¿verdad? Pero como nuestro contexto ahora es el púlpito, o hermanos de ministerio, en ejercicio ministerial, es que no usamos correctamente una herramienta poderosa que es nuestra voz, porque no sabemos respirar. Y la respiración es la materia prima de la fonación, es decir, del sonido. La voz es aire. Básicamente, estructuralmente, la voz es aire. Es el sonido articulado del aire que yo respiro al inhalar por la nariz, van a mis pulmones, ensanchan los pulmones, y luego el diafragma empuja ese aire de regreso. Entonces, les decía que la voz es esencialmente aire. Es el sonido articulado que se produce cuando inhalo, ese aire va a mis pulmones, los pulmones se ensanchan, la cavidad torácica, tenemos el diafragma, que es un músculo elástico que permite ensanchar los pulmones, y luego entonces ese aire que yo exhalo va a la laringe, donde están las cuerdas vocales, y hace que mis cuerdas vocales vibren. Y esa vibración va a la boca, donde están los órganos de articulación, lengua, diente, labios, paladar,
Y ese sonido vibratorio, yo le doy forma. Se llama entonces articulación. Yo le doy forma a ese sonido, a ese aire, y eso me permite entonces construir palabras. Esencialmente, la voz es aire. Y como no sabemos o no respiramos correctamente, no sabemos usar correctamente nuestra voz. Por eso muchos predicadores terminan disfónicos después de predicar en un servicio. Muchos predicadores se excitan, se emocionan en demasía cuando utilizan su voz porque no saben inflexionar. Y entonces no saben utilizar las inflexiones para que su voz suba, su voz baje, las pausas largas, extendidas, prolongadas, observar los signos de puntuación en la oratoria para que pueda utilizar bien su voz, respirar correctamente. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes aprendan, mantengan y tomen nota es sobre la correcta respiración. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Inhalamos y exhalamos. Háganlo conmigo, por favor, ustedes allá. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Al hacerlo, no suba los hombros, incorrecto. No haga eso, incorrecto. No haga eso, una manera incorrecta de hacerlo. Entonces, que sus brazos estén libres, sus manos libres, sueltas, que nada presione su abdomen, su cavidad abdominal, que nada le presione. No, cuando usted hable, no cruce los brazos sobre su abdomen o su barriga. Es que la mayoría de los pastores tienen barrigas pastorales, que eso viene con el ministerio, dicen algunos. Entonces, ¿por qué? Porque está presionando el diafragma y entonces el aire no va a salir con libertad. La manera correcta de respirar en el ejercicio es esta. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Principio fundamental de la oratoria, de la fonación, de la locución. La respiración es la materia prima de la fonación. Ahora usted me va a decir, ¿y cómo yo utilizo eso cuando esté predicando, cuando esté enseñando, cuando esté en un púlpito, en un micrófono, frente a unas cámaras de televisión? Precisamente, lo que nosotros notamos en muchos predicadores y en comunicadores de todas las tallas es que precisamente no saben utilizar la respiración correctamente. Y ahí vienen las muletillas, porque nos quedamos sin inspiración. Luego viene la tos, interrupción de la voz, porque inhalamos aire incorrectamente. Cuando nos falta aire hacemos esto, incorrecto. Hágalo conmigo suavemente y note cómo se le reseca las cuerdas vocales. Hágalo así, inhale por la boca. ¿Lo siente? Porque ese es un aire que no está procesado. Y entonces le va a resecar las cuerdas vocales y la saliva es el lubricante natural de las cuerdas vocales. Sí, cada vez que... Imagínese que usted tiene un sermón de 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos, una hora, lo que vaya a predicar y luego ministrar. Y entonces usted se mantenga durante todo ese tiempo respirando incorrectamente, tomando bocanadas de aire cuando le falta el aire, sus cuerdas vocales se estropean. Su voz no va a salir natural. Su voz no va a salir con la belleza que debiera hacerlo. No va a poder proyectar su voz adecuadamente. Entonces, por eso debemos respirar correctamente para poder hablar correctamente, para poder inflexionar. Inflexionar es la variación de los tonos cuando hablo. Y el Señor dijo cuando iba por las calles de Jericó, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Se dieron cuenta cómo varié el volumen, el tono? Se llama inflexionar. Es como una ola.
Y cuando eso lo combinamos con el ritmo, rítmicamente, y las pausas, entonces podemos hacer un buen uso de la voz sin que estropeemos las cuerdas vocales. Este es un principio fundamental porque es como la zapata para la buena locución, y estoy hablando de la manera orgánica de la producción de la voz, porque de nada vale yo hablarles a ustedes, hablarles de algunas técnicas de oratoria y de construcción de discurso, que es algo mucho más avanzado, cuando la zapata fundamental no está echada. Entonces, todo lo que edifique va a quedar mal, porque se puede caer el edificio. Pero cuando el fundamento es bueno, todo lo que se sobreedifica va a quedar bien. Y puede ser modificado o readecuado, pero el fundamento seguirá siendo el mismo. Por eso, repito, la respiración es la materia prima de la fonación. ¿Cuándo utilizamos esa manera de respirar? Cuando hay una pausa, una coma, cuando hay un punto y aparte, un punto y seguido. Por eso hay que conocer los signos ortográficos para las reglas gramaticales, para poder entender y comunicar bien el mensaje. Y eso me permite, cuando hay una coma, cuando hay un punto, entonces, le voy a poner un ejemplo. Voy a hablar sin pausa, voy a tomar aire. Cuando se me termine el aire, voy a seguir haciendo los movimientos, las gesticulaciones con el aparato articulatorio, con la boca, pero no van a escuchar nada porque no hay aire. Hablar bien, hermoso y que se entiende, que provoque los efectos deseados, es un arte que debemos cultivar, debemos aprender las herramientas principales de la locución, de la oratoria, de la comunicación. Tomo aire y entonces vuelve a aparecer el sonido, porque sin aire no hay sonido. La respiración es la materia prima de la fonación. Cuando termino una expresión, entonces es el momento para tomar una bocanada por la nariz, porque estoy exhalando cada vez que hablo por la boca. Cuando hablo, estoy soplando las palabras. Cada vez que hablo, estoy haciendo eso. Cuando se me termine el aire, entonces debo inhalar por la nariz. Y es el principio anatómico, funcional del habla, de la locución. Y cuando aprendemos a dominar esto, vamos a aprender a manejar nuestro diafragma, nuestros pulmones, la resistencia del aire, el poder entonces hablar sin que nuestras cuerdas vocales se estropeen. Yo he hablado en transmisiones para la televisión casi por espacio de 24 horas, en transmisiones especiales, tiempo de elecciones o huracanes o catástrofes, y me agoto físicamente, pero mis cuerdas vocales no se estropean. Yo he enseñado por 4 horas sin tomar agua, por ejemplo. Muchos predicadores, cada quien tiene su forma y su estilo, muchos predicadores deben tener una copa de agua para cada vez que hablan, darse ¿sabe por qué? Porque no utilizan correctamente la respiración. Se les reseca la garganta y necesitan darse su sorbo de agua. Claro, si usted tiene mucho ejercicio al hablar, pues tener agua es bueno, porque en algún momento pues uno puede cansarse o necesitar el agua. Pero lo que le quiero decir, cuando uno ve esto muy común, con mucha frecuencia, uno se da cuenta de que hay un ejercicio incorrecto de la respiración y de la manera de predicar, de hablar o de usar la oratoria. Para todos, nunca le ponga a un predicador una copa de agua con hielito o fría. Eso es un abuso y es un crimen. ¿Por qué? Porque está matando sus cuerdas vocales. Siempre agua a temperatura, que no esté fría, para que no le afecte las cuerdas vocales a ese predicador. Y usted también, cuando termine de predicar, nunca beba agua fría. Nunca. ¿Por qué? Porque sus cuerdas vocales están calientes. Usted ha visto lo que pasa con un sartén que usted tiene o un caldero cuando lo tiene en la estufa y está caliente y le echa agua, o se da cuenta como el contacto del agua con el metal caliente inmediatamente produce un cambio físico. Eso ocurre con las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están calientes por el ejercicio de hablar. Si le hago el contraste con el agua fría, afecta, y entonces se contraen las cuerdas y se afectan las cuerdas vocales. Bueno, son pinceladas, ¿verdad? Excelente, Miguel, excelente. Bueno, ¿cuánto están aprendiendo, cierto?
Yo creo que esto es parte también de honrar a Dios. Bueno, si no le damos un uso correcto a nuestra voz, si no cuidamos de ella, es el instrumento principal con el que contamos los pastores, los predicadores, los evangelistas, y debemos aprender cada día a cuidar de ella, ¿cierto? Porque si ese instrumento se atrofia o se daña, difícilmente podemos conectar, ¿verdad? Claro, hermano. Y hay algo, Oliver, que es importante. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros no usamos correctamente nuestra voz y no aprendemos a escucharnos, que es otro elemento en comunicación? Generalmente vamos perdiendo la capacidad auditiva y pensamos que no nos están escuchando. Y entonces gritamos, vociferamos. Y eso, a través de un equipo de altoparlantes, de sonido, que propaga nuestra voz, entonces molesta a la audiencia. Nos volvemos chillones, nos volvemos gritones, y usted no sé, cada vez que usted predica un mensaje, y su mensaje con las inflexiones son en tono muy alto, molesta el oído de la audiencia. Uno inflexiona en un momento. Un momento yo subo la voz, lanzo un grito, porque es parte de la oratoria. Pero yo no puedo mantenerme todo el mensaje con un tono elevado y gritando todo el tiempo, porque no se va a percibir, no se va a recibir mi mensaje. La gente puede decir que yo estoy ungido, pero luego sale del servicio y usted le pregunta, ¿qué predicó? Yo no sé, pero la unción estaba regada ahí. Entonces... No recuerdo nada, pero ahí había unción. Sí, yo no entendí nada, pero esa unción estaba poderosa. Bueno, mi hermano. Perdimos a Miguel por un momento, pero por favor, si usted tiene preguntas, ojalá que Miguel pueda conectarse de nuevo con nosotros. Si usted tiene preguntas, puede colocarla ahí en el chat. Bueno, sí, dice Guarionet que se acuerda cuando yo predicaba, que hablaba duro. Lo que pasa es que tú sabes que allá en nuestros tiempos, mira, Juan Ortega, por favor, misericordia, hermano, misericordia, lo veo gozándose de que me... Lo que pasa es que en nuestro país, usted sabe que en nuestro tiempo, realmente los equipos no eran muy buenos. A veces teníamos que predicar con megáfono, ¿verdad? Y a veces micrófonos que eran reparados por nosotros mismos, que muchas veces era con tape y esas cosas. Entonces a veces la unción no fluía igual. Eso es ahora que tenemos ya la posibilidad de tener buenos equipos en nuestras congregaciones y eso, usted sabe. Pero entonces a veces uno también entendía que la unción estaba ahí, en el estruendo. De hecho, hay un sector de la iglesia que se ha acostumbrado a ese estilo y evalúa al predicador en base a cuánto grito, cuánto zapateo y esas cosas hace. Y eso debe ir, diríamos, mejorando en nuestro entorno, ¿verdad? Eso tiene su espacio, pero no es lo recomendable. Escuchemos a nuestra hermana Carmen Valenzuela con nosotros. Hermana Carmen, Dios le bendiga. Amén, muchas gracias. Dios le bendiga a todos y todas. Mientras Susana hablaba, yo recuerdo que hace como 28 años que a mí me dio César Pichardo, no sé cuánto lo conocen de aquí, ese gran locutor, que imagino que vienen ellos como de la misma escuela, un curso donde nos hacía los ejercicios respiratorios. Óigame, usted me puede ver a mí que tengo lo que sea, menos ronca. Yo tengo aquí en este chat, en esta conversación, esta conferencia, tengo miembros y personas que me conocen, pues como Omar Santana, que me vio cuando yo lo vi nacer, como quien dice. Y a ti mismo, Oliver, Lucy, esa gente, que nunca me han visto ronca. Oiga, y soy maestra de lengua española, porque todo depende de cómo uno usa el diafragma para hablar. Y eso de la modulación, eso es determinante. Y quería, qué sé yo, como que pensaran en eso, y seguramente que Susana le va a tener algunas recomendaciones de eso, porque hay gente que como roncan tanto por falta de aire, pues ellos te saben que salen roncos. ¿Y qué tiene? Que hablé mucho, estoy ronco. Pero eso no se da cuando uno aprende a usar la voz. Así es, hermana Carmen. Pero precisamente por eso hemos creado estos espacios, para ir mejorando cada día, ¿cierto? Precisamente de eso se trata, de que podamos aprovechar para capacitarnos cada vez más, no solamente
recuerde que el énfasis que siempre pongo en esta sección, y quiero que por favor se grabe, si algo usted puede recordar del propósito de mi enseñanza en este taller, es que no solamente estamos, diríamos, comunicando única y exclusivamente con el material, que a veces nos concentramos demasiado en el material. Usted y yo somos el mensaje. Usted y yo debemos pulirnos, usted y yo debemos trabajar sobre las herramientas que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que lo podamos hacer con calidad. Bueno, volvemos con la parte final entonces con nuestro hermano Miguel Susana, al que le agradecemos que esté con nosotros en esta noche. Permítame. Volvimos, Miguel. Excelente, una pausa técnica ahí. Aquí estamos, sí. Una pausa técnica. Claro, y el audífono por el corte. Bueno, déjame ver porque el teléfono se descargó, ¿verdad? Y entonces voy a tomar algo. Dame un segundo para conectar otra. Son pocos minutos. Son pocos minutos lo que vamos a usar. Ok, ahí perfecto. estamos, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Okay. Bueno, de inmediato entonces entramos ya en la parte de las preguntas, ¿verdad? Para poder avanzar. Sí, cómo no, cómo no. Excelente. Entonces, bueno, hay una pregunta por aquí que nos hiciera Cartel Florencio, exacto, por aquí dice, ¿qué puntos debemos tomar en cuenta para llevar un mensaje claro y preciso? Ya hablamos, diríamos, dentro de la predicación, ¿cierto? Sí, dos cosas fundamentales, porque nosotros como creyentes debemos buscar primero la inspiración. ¿Qué quiere Dios decir? ¿Qué quiere Dios comunicar? Tenemos la revelación, que es su palabra. Ahora, la inspiración, ¿qué tema? ¿Qué vamos a transmitir? Eso nos lo pone Dios. La preparación de ese tema, el contenido, ¿qué quiero transmitir de lo que Dios ha puesto en mi corazón? Y luego, ¿cómo lo voy a transmitir? Entonces, es un paso sencillo, claro está, hay toda la articulación de la estructura de un mensaje, de la estructura de un discurso, que ya lo vemos en cursos más avanzados. Cómo redactar las partes que tiene el discurso, cómo redactarlo, la introducción, el cuerpo del discurso, el resumen del discurso, el final del discurso. Todo eso es un arte. Pero eso es lo básico. Primero, ¿qué quiere Dios decir? Y para eso, como creyentes y ministros del Señor, pues buscamos a Dios en oración y en el estudio de su palabra. Dos, ¿cómo voy a comunicar eso que Dios puso en mí, esa inspiración? Debo prepararme, un buen tema, buenos recursos, estudiar el tema y luego, ¿cómo voy a transmitir ese mensaje? O sea, ¿de qué manera? ¿De qué forma? Porque ya lo tengo. Ahora, ¿cómo lo transmito? Y esa es la mitad, decían algunos oradores, del camino recorrido. Si ya yo sé el tema, sé de qué voy a hablar, me preparé para hablar de ese tema, la mitad del camino es transmitir lo que ya yo sé. Y en esa parte entonces entra la parte, diríamos, práctica, ¿eh? Correcto. Ya con las herramientas que estamos recibiendo y que podemos ir acumulando según nuestras capacitaciones. Así es, así es. Y le hago mucho énfasis nuevamente a la respiración porque es fundamental. Y claro, hay ejercicios, hay técnicas que ahora no tenemos el tiempo de verlo todo porque esto lo preparamos en un curso y hacemos las dinámicas, hacemos las prácticas y nos lleva tiempo. Entonces, pero hay técnicas para mejorar nuestra manera de respirar, para aprender a usar el diafragma cuando hablamos, no las cuerdas vocales. La mayoría de la gente, como no sabe respirar, habla, para que usted me entienda, con la garganta. Por eso se cansa, se vuelve disfónico, se estropea, carraspea, porque no utiliza el diafragma, que es el músculo elástico que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entiéndase, el pecho de la barriga. Entonces, como no sabemos respirar correctamente, a esa respiración le llamamos en locución, en oratoria, respiración diafragmática. Entonces, no vamos a usar correctamente la voz, nos vamos a cansar, vamos a estropear las cuerdas vocales, no vamos a hacer las debidas inflexiones y el mensaje no va a sonar tan hermoso,
tan persuasivo como nosotros quisiéramos. Y puede ser un buen mensaje, y usted puede ser un hombre o una mujer de Dios, no estamos restando en ese aspecto de la espiritualidad. Estamos hablando de la manera de comunicar el mensaje. Y ya le puso un ejemplo muy grande y muy poderoso, el ejemplo de Moisés. El instrumento de Dios era Moisés, pero el vocero de Moisés era Aarón. Exacto. Wow, tremendo. Muy, muy interesante, Miguel. Y precisamente hablando de esos entrenamientos donde se nos enseña, sé que tienes muchos recursos en ese sentido. Yo me imagino que ahora con el tema de la pandemia se ha complicado un poquito la parte presencial, ¿verdad? Pero estamos trabajando algo que puede beneficiar también a la audiencia que nos está escuchando y más luego si alguien está interesado en seguir profundizando sobre estos temas que tienen que ver con el arte, ¿verdad?, de hablar en público, podemos estar en contacto con nuestro hermano Miguel y podemos organizar, ¿verdad?, algún tipo de seminario, taller. ¿Estás dispuesto, Miguel, verdad? Así, online. No, claro, claro. Si eso es parte de las cosas que hemos hablado y que tenemos en carpeta para utilizar estas plataformas, las audiencias. Y ahora, fíjate que nosotros hablamos de eso y antes de que surgiera la pandemia. ¿Se recuerda? Sí. Sí, hace antes de que surgiera hace más de 3 años ya. Hace más de 3 años ya. Claro, sí. 2 años, sí, aproximadamente 3 años. Y luego surgió la pandemia y fíjate cómo esto ha cambiado todo. Y entonces, lo bueno de esto, en medio de todas las crisis, porque todas las crisis tienen algo bueno y podemos superarnos en medio de ellas, es que la gran mayoría de la gente se ha expuesto de manera positiva a las herramientas tecnológicas, al aprendizaje online, al aprendizaje a distancia, porque mucha gente dice, pero eso por internet, por una computadora, por un celular, eso no, como que no tiene sentido. Veía a la gente antes. Nosotros que lo conocíamos, claro que sí sabíamos de la importancia de estas herramientas, pero ahora que esto ha cambiado todo y nos ha trastornado y nos ha distanciado, hemos descubierto la importancia de estas plataformas y de la capacitación, preparación y enseñanza online o a distancia. Excelente, excelente. Bueno, yo sé que algunos hermanos estarían interesados, ¿verdad?, en ampliar estos conocimientos y también nos ponemos a la disposición de nuestra audiencia, ¿verdad? Nuestra hermana Carmen Valenzuela, ya usted escuchó, hermana Carmen, por ahí. Nuestro hermano Miguel, Susana, yo sé que esto va a ser una bendición, ¿verdad? Estamos en la disposición, ambos, yo también me comprometo a seguir siendo de bendición para nuestros amados de la apostólica y misionera. Yo estoy en mi casa, Bueno, cuando mi amigo está en su casa y yo estoy con mi amigo, yo me siento como en mi casa también. Tú eres mi invitado, tú viniste conmigo. Por eso te digo, o sea, yo me siento bien. Es así. Yo ando contigo. Excelente. Hay una pregunta, Miguel, que tiene que ver a veces con un problema de que se ve mucho, lamentablemente, que es con el tema del engolar la voz. Sí. Definitivamente no es recomendable. Pero veo que mucha gente a veces en el uso, como que se transforma cuando se ve frente a un micrófono, ¿verdad? Sí. Y esto de engolar a voz, alguien pregunta por aquí de cómo se consigue engolar la voz de forma permanente. Y si el orador mantiene esa forma de hablar fuera del micrófono, eso no es recomendable. No hay forma de mantener la voz engolada de manera permanente. Por ejemplo, ustedes me están escuchando a mí, esa es mi voz. Exacto, sí. Yo no estoy engolando voz, yo no estoy actuando, esa es mi voz. Lo que hacemos es inflexiones a la hora de hablar. Entonces ahí jugamos con la entonación, la fluidez, el ritmo, las variaciones, los giros de la voz. Y eso es lo que nos permite la entonación, el volumen. No es lo mismo cuando usted dice, por ejemplo, y aquí vamos a actuar, no es engolar, sino inflexionar. En la madrugada, cuando María caminaba por la calle desolada, un hombre vestido de negro se le acercó. María corrió, el hombre iba detrás de ella, y cuando se cansó María, el hombre sacó un puñal y al acercarse con el puñal en la mano le dijo: el Señor te reprenda. Si ustedes ven
un relato que me acabo de inventar ahora mismo. La voz carga un dramatismo que nosotros transmitimos. Cuando hablamos, naturalmente todos lo hacemos. Cuando usted está contando un chisme, no, nosotros no somos chismosos, no. Cuando alguien está contando una historia, le pone ese picantico, ese sabor al relato. Cuando predicamos, cuando hablamos, lo hacemos también. Lo único que lo hacemos de una manera más profesional, más concienzuda, más estudiada. Pero todos lo hacemos. Aceleramos el ritmo, hacemos inflexiones, hacemos pausas para el relato, para darle interés, sabor, y todo eso lo aprendemos con técnicas que ya están estudiadas, que están establecidas y que nos ayudan a nosotros como oradores, como predicadores, como maestros, como pastores, locutores, oradores, entonces a emplear esas técnicas para tener una mejor comunicación. Ahora, la voz se educa. No hay voces feas, hay voces mal educadas. Exacto. Hay voces mal empleadas. Claro. No hay voces feas. Deténgase a escuchar todo lo que usted puede escuchar en la radio, en el internet, las películas dobladas, las series, los anuncios. Todas son voces. Todos son actores o locutores que se utilizan para transmitir un mensaje audible. Los anuncios, las series que usted ve en Netflix o en cualquier otra plataforma, los mensajes que usted escucha traducidos del inglés o de cualquier otro idioma, son voces, son locutores. Las voces incidentales que usted escucha en los comerciales, en los anuncios, son actores, son locutores, son voces. Es decir, todo lo que escuchamos y vemos son voces educadas, que se capacitaron para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, no es engolar, no es impostar la voz constantemente, es saberla usar para que le demos un uso adecuado y un uso correcto. Y creo que esto tiene que ver a veces con una mala información diríamos, de esa etiqueta que a veces ponemos en cuanto a que tal persona tiene una voz de locutor. Oh, sí. Muchas veces, ¿no? Mira, el que escucha a Miguel, el que escucha a Miguel tiene una voz de locutor, ¿verdad? El que escucha a Oliver tiene una voz gruesa. Y a veces hay una comparación en cuanto, bueno, parece que, no me diga que se fue Miguel de nuevo. Parece que perdimos a Miguel de nuevo. Les decía, mis hermanos, que muchas veces hay diríamos, un error de pensar que existe algún timbre de voz de locutor. No, todas las voces son de locutores. Todas las voces. Cualquier voz, claro que habrá preferencias. De hecho, si usted se da cuenta que a los locutores del día de hoy hay una gran diferencia en cuanto a los locutores, por ejemplo, o al estilo de locución que se usaba, por ejemplo, en los años 80, ¿verdad? Donde se pedía ese timbre de voz que resonara. Entonces, Dios puede usarlo y lo va a usar a usted con el timbre de su voz. Lo que se va a requerir es que usted sea capaz de educar esa voz, de trabajar, ¿verdad? Con esa voz. Bien, vamos a ver quién más por aquí. Me parece que si perdimos a Miguel de nuevo, discúlpenme, parece que la conexión de Miguel o el celular es que está teniendo inconvenientes. Bueno, estamos aprendiendo. Está valiendo la pena, ¿verdad? Estar aquí esta noche. Estamos aprendiendo. Amén, amén, amén. Excelente. Claro que sí. Así me gusta. Qué bueno, gloria al Señor. Amén, bien. Amén, pastor. Excelente. Vamos a ver. Estamos aprendiendo y abriéndosenos el apetito. Estamos aprendiendo y analizando y planificando de cómo vamos a educar nuestra voz a través de un taller. Claro, tiene que ver con esto. O sea, este es el propósito y por eso quise invitar a Miguel, porque creo que es una de nuestras principales figuras de allá de la televisión, de la radio y la televisión, y como tenemos esa gran amistad y trabajamos juntos, siempre me gusta agregarle valor a nuestra audiencia y yo creo que este ha sido un excelente regalo, ¿verdad? Este ha sido un excelente regalo. Esto no estaba planificado. Yo creo que ni la hermana Carmen sabía de esto, ¿verdad? Yo dije, lo voy a sorprender hoy con Miguel. Un plato fuerte.
Yo sé que ha sido una gran bendición. Vamos a ver, vamos a ver. Miguel, llegaste de nuevo. Bueno, volví quizás para despedirme. No puedo utilizar el audífono porque el teléfono está bajo de batería. Como usted sabe, yo tomé un par de horas porque estábamos un fin de semana acá, que es un fin largo por un fin que tenemos. Pero yo quise compartir porque no quise dejar de lado y poder ir a lo que estás haciendo y compartir conmigo. Yo dejo a lo que hemos planteado, que creo que tal vez como es un audio cortado, pero estamos de en otra compartir mis hermanos pastores, otros, y luego entonces formemos un grupo, entonces un grupo con todas las herramientas sobre oratoria, el uso y cuidado de la voz, fonología, todo esto, curso, taller, muy buenas herramientas. Excelente, Miguel. Gracias. Bueno, un aplauso para nuestro hermano Miguel, ¿verdad? Gracias, Miguel, por ese esfuerzo. Gracias por tomar de tu fin de semana, ¿verdad? Para estar con nosotros. Y yo sé que en el nombre del Señor vamos a poder tenerte más seguido. Amén. Amén, amén. El Señor bendiga, Oliver, y gracias a cada uno de mis hermanos. Que el Señor bendiga a su vida y a su familia. Les amo, hermano, un amigo. Gracias, ministro. Dios te bendiga mucho.